Queridos alumnos del tercer curso primera sección, les saluda la profe Gladys. Hoy en la clase 1 estaremos desarrollando el origen y el contexto histórico del desarrollo de la psicología comunitaria. En la clase de presentación definimos nuestra rama de la psicología y vimos un poco nuestro objeto de estudio. Esta vez vamos a el contexto histórico entonces. Vemos entre 1960 y 1970 que aparecen pensamientos políticos y sociales que en Estados Unidos y en Europa producen una serie de movilizaciones en reclamo de derechos laborales, derecho al sufragio, o sea, serían derechos civiles, ¿verdad?, de las mujeres, de las personas negras, de condiciones laborales mejores, de mejores salarios, etc. Estos acontecimientos en Europa tienen que ver también con el surgimiento de teorías con relación al manejo de la economía mundial. Hay una teoría, por ejemplo, que es la de la dependencia, que refiere que la distribución desigual e injusta del dinero perjudica a las naciones pobres y beneficia a las naciones ricas. Estas ideas políticas y económicas influyen en cómo hacer y pensar en ciencias sociales. En la psicología producen un vuelco hacia una concepción más centrada a los grupos sociales. ¿Cuáles son estas ideas que se plantean y que hacen que se genere un cambio? Por ejemplo, planteaban que las naciones pobres proveen de recursos naturales y mano de obra barata y un destino seguro para tecnologías obsoletas de las naciones ricas. También decían que las naciones ricas buscan perpetuar el estado de dependencia, evitando cualquier intento de desarrollo de las naciones pobres. Decían también que las naciones ricas intentan eliminar la resistencia a su influencia con sanciones económicas y el uso de las fuerzas militares. Esto empuja a un grupo de psicólogos sensibles a los problemas sociales hacia investigación de grupos sociales empobrecidos y desfavorecidos. También influyen en la sociología, produciendo una sociología militante comprometida con los oprimidos en las sociedades desiguales, ¿verdad? Entonces produce todo un cambio dentro de lo que son las ciencias sociales que hacen que se vaya investigando a una población completamente nueva a lo que era anteriormente el sujeto y el objeto de estudio de la psicología. Los psicólogos observaron las condiciones de vida de estos grandes grupos humanos y vieron que tenían sufrimientos y problemas urgentes. Y estos problemas urgentes tenían la necesidad de producir soluciones y cambios. Estos psicólogos consideraban que la psicología tradicional era inalcanzable por sus costos, por ejemplo, para esta población. Y no producía la psicología ningún beneficio para estas personas. O era insuficiente, o era tardía, o era ineficaz. Se limitaba, decían, solamente al diagnóstico, a intervenciones que no tenían ninguna utilidad. O sea que planteaban una separación entre ciencia y vida, que llevan a grandes cambios dentro de lo que es la investigación en ciencias. Se introduce, por ejemplo, la metodología cualitativa de la investigación, considerada hasta entonces un método no científico. En América Latina, los inicios de la psicología comunitaria, entonces, son de sensibilización
hacia todo lo que tenía que ver con la pobreza, la desigualdad social y el entorno desfavorable para un desarrollo humano completo. Vamos a poner un ejemplo para relacionar mejor los efectos de la pobreza con nuestra ciencia. Vamos a suponer que una mujer embarazada no puede hacerse un control prenatal completo por la poca cobertura de salud pública. Esta mujer, si no se aplica todas las dosis de la vacuna antitetánica porque le queda lejos del centro de salud, porque no tiene conocimiento de cómo esto afecta a su salud y a la de su bebé, entonces si corre el riesgo de sufrir ella una infección puerperal o su niño el tétanos del recién nacido. Y allí tenemos dos posibilidades. Una es la muerte materna. Por un lado, ella no puede sobrevivir al parto. Y por otro lado, para el niño que se queda sin mamá, sin los cuidados necesarios para crecer y desarrollarse, pudiendo quedar con discapacidades o secuelas psicológicas de por vida. A esto se refiere a nuestra definición de psicología comunitaria cuando dice que las condiciones ambientales pueden limitar, trastornar a un individuo o generar elementos mantenedores de trastornos psicológicos. Ahora vamos a la América anglosajona. En Estados Unidos, el inicio de la psicología comunitaria tiene que ver con diversos movimientos sociales de salud mental comunitaria, de guerra contra la pobreza, de planificación urbana, de beneficencia social. Estos grupos que militaban empujaron hacia la presentación de una propuesta en un congreso de psicólogos escolares, sociales y clínicos que reunidos dan inicio a una nueva rama de la psicología científica. Ellos estaban preocupados sobre todo por los centros de atención de enfermos mentales, hospitales psiquiátricos que estaban desbordados, convirtiéndose en depósito de seres humanos abandonados. ¿Por qué sucedía esto? ¿Por qué los seres humanos eran abandonados en los hospitales? Por ejemplo, una persona con un trastorno mental, cuando era internado por una crisis, era prontamente olvidado por su familia. Porque la enfermedad mental asusta. Hay mucho desconocimiento, había mucho desconocimiento en ese entonces sobre lo que significa la salud mental. Y había un prejuicio muy grande, por ejemplo, asociándose los trastornos mentales con posesiones demoníacas. Además, la centralización de la atención de los enfermos mentales en grandes hospitales alejaban a las personas enfermas de sus comunidades. Y estas personas, al mejorar su crisis, y podían ya regresar a sus casas, pero habían perdido el vínculo social. ¿Por qué? Porque la única intervención psicológica en estos lugares se limitaba a la psicoterapia tradicional y se ignoraba completamente los aspectos sociales de la vida de un individuo. A partir de este congreso se genera un nuevo tipo de formación para los psicólogos y se determina un nuevo rol en la comunidad. La psicología comunitaria nace entonces como una práctica completamente nueva. No nace de una teoría, sino que se surte de varias fuentes teóricas y ahí va creando sus propias teorías. Desde el inicio, la concepción del sujeto de investigación es una persona nunca sometida a la voluntad de quien investiga, sino de alguien que construye su realidad. Se busca entonces redefinir el rol del psicólogo, generando una metodología basada en la acción y en la participación. Ahora, con relación a las fases del desarrollo en América Latina y en Estados Unidos, vemos en las diferentes etapas similitudes
y algunas diferencias. En América Latina, por ejemplo, vemos que se buscan nuevos autores sociales y un nuevo rol para los psicólogos. Y en Estados Unidos se enfatiza en el rechazo al modelo médico, aparte del nuevo rol también de los psicólogos. ¿Qué plantea el modelo médico? Esto, el modelo tradicional médico tiene como un concepto dicotómico de salud y enfermedad. Utiliza clasificaciones de síntomas para ponerle nombre a la enfermedad. Y la asistencia al enfermo en este modelo está destinada a la enfermedad y al diagnóstico, como si existiesen esto como entes separados fuera del paciente. Entonces se pierde de vista al individuo más que a la enfermedad. Bueno, con este planteamiento y la lectura previa que han tenido con el trabajo práctico anterior de 20 puntos, ahora tenemos una propuesta nueva, que es la de un trabajo de 10 puntos, un ensayo teniendo en cuenta la guía de indicadores que se presenta en la sección tareas. Sí, pueden complementar también la lectura con unos enlaces que les dejé de unos artículos que hablan también sobre estos temas. Bueno, por hoy este es nuestro encuentro. Volveremos a vernos en la clase 2 y aclarando las dudas me quedo a disposición de ustedes. Hasta pronto.